Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Esto no se trata de carrera ni probar quién es mejor. No te confundas, papi, que mi nombre yo no lo escribí en la lista de esta gran competición. Lo mío es diferente y no lo llamo religión, porque es lo que enseñan estas instituciones. Es muy diferente de lo que es ahora mi visión. No te confundas, brother, yo no grabo mis videos para llamar la atención. Y todo lo que en ellos digo no es parte de una gran conspiración. Hay quienes piensan que lo que yo digo es producto de mi imaginación, que lo mío no está edificando el pueblo, sino causando confusión. Y si tú has visto mis videos y piensas lo mismo, es porque no he puesto atención. Yo me pregunto ¿en qué se basa este tipo de gente cuando dan este tipo de opinión? Por lo visto no se han dado cuenta que estamos en este mismo equipo, por eso me miran como la oposición. Y los míos no les suena porque pongo en telejuicio su adoctrinación. Y si repito lo que la mayoría repite, y si pienso como piensa el montón, entonces somos hermanos y estamos en conexión. Pero si hago uso de mi propia deducción y analizando la escritura, me cuestiono un par de cosas y en mi conclusión me doy cuenta que lo que enseñaba fue en verdad una mala interpretación, y doy un giro de 180 grados cambiando de dirección por mi reflexión. Me convierto de las 100 ovejas, la única que al pastor se le perdió, y me gano sobrenombre por ser el valiente que al pastor lo cuestionó. Esto es absurdo, es una ironía que por estar en desacuerdo de un tipo de doctrina digan que lo mío es pura herejía, que el Espíritu de Dios ya no es el que me guía, que alguien me lavó el cerebro, por eso me salí a la fila y ya no formo parte de la Grandes Ligas. Mi carrera espiritual está destruida. Para algunos yo soy Alicia en el país de las maravillas, pero ya basta de tanta analogía. Que queda claro, no me importa lo que la gente me diga. Ya es tiempo de que alguien se pare firme y exponga este sistema de gobierno y toda su jerarquía. No me voy a cansar de exponer la mentira y las artimañas de los enemigos de Jehová. ¿Y qué más da? Yo no le temo a nada. En esta vida solo tiene dos opciones: o vives de rodillas aceptando todo lo que te imponen tus gobernadores, o mueres de pie exponiendo la mentira, anunciando la verdad y yendo en contra de tus opresores. Algo nuevo, freestyle. Yo no sé tú, pero yo me cansé de decirle amén a todo. Me cansé de creerlo todo sin cuestionar nada. Me cansé de las religiones, me cansé de la hipocresía. Peace. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga, familia, mi gente. Con ustedes su servidor Josué, sobreviviente de Analiza y Reflexiona. Bienvenidos a mi canal Generación AR, en busca de la verdad, en donde tratamos de compartir el Evangelio del Reino a todo el mundo, en donde nos hacemos aquella pregunta: ¿existe Dios? Y si existe Dios, ¿cuál es la voluntad del Creador para nuestras vidas? ¿Ok? Bienvenidos. Vamos a tratar de continuar de donde me quedé la vez pasada. Estamos tratando de responder, hacer un video análisis acerca de una conversación que tuve con nuestro amado padrino José Carlos Alpizar, de Teología Paulina. Y ahorita estamos en una parte de la conversación. Bueno, esto es extra de la conversación, pero tiene que ver mucho con la conversación de 21 minutos que tuve con él, en cuanto a que él, él cree que la ley de él cree que la ley de Moisés no es la misma que la ley de Jesucristo. Y él argumenta que la ley de Jesucristo es superior a la ley de su padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y para esto él da 6 argumentos para poder dar soporte a lo que él cree. En el video pasado ya analizamos lo que fueron 4 de sus 6 argumentos. Ahora vamos a analizar el quinto y el sexto. Así que este video espero que sea más corto que el anterior. Entiendo que el anterior duró 2 horas y media, pero lo que sucede es de que hay mucho que decir, hay mucho que explicar y hay mucho que desaprender. ¿Okay? Esto no solo se trata de decir
frases sin explicaciones, porque entonces la oveja se queda perdida, la oveja no entiende qué es lo que se está enseñando, ¿verdad? Y no podemos reinterpretar las escrituras porque entonces hacemos que las escrituras digan lo que nosotros queremos que digan y no realmente lo que las escrituras están diciendo. Y se sacan muchas cosas fuera de contexto, pero sin más preámbulo, comencemos porque no tengo mucho tiempo. Voy a poner el video una vez más, dura 3 minutos, de cuando él está haciendo mención de los 6 argumentos que respaldan la teoría de él en cuanto a que la ley de Jesucristo es superior, es nueva y superior, vuelvo y repito, a la ley de su Padre. Y continuaremos en el argumento número 5. Es que la ley de Cristo descansa sobre una base jurídica. Hermanos, la ley de Cristo no es algo arbitrario. La ley de Cristo es algo completamente coherente. Miren, la ley de Cristo descansa sobre los mandamientos que Jesucristo derogó. ¿Ok? La ley de Cristo descansa sobre los mandamientos que Jesús derogó en Mateo 5, 21 y 48. ¿Me oyeron? Jesucristo derogó mandamientos en Mateo capítulo 5, 21 y 48. Les voy a explicar qué significa esto de derogar, ¿ok? Vean, hermanos, en la Biblia, para poder entender temas de la ley, nosotros necesitamos saber qué es derogar. Necesitamos saber qué es derogar, ¿verdad? Eso necesitamos saberlo. Necesitamos saber qué es derogar. Aquí también se los voy a poner en el TikTok. Señores judaizantes, ustedes que están vueltos locos ahí en el chat, a ver si aprenden la diferencia entre derogar. Vamos a ver. La diferencia entre derogar. No me deja el TikTok poner la palabra derogar. Bueno, aquí, los que están viendo en YouTube, la diferencia entre derogar, subrogar y abrogar. Eso no te lo va a decir tu padrino Michael Root. Eso es un hecho, ¿verdad? Bueno, escúcheme. La ley de Cristo, mandamientos. Y la ley de Cristo funciona según la derogación de los mandamientos. ¿Qué significa derogar? Derogar significa modificar mandamientos. Cristo Jesús, en Mateo capítulo 5, modificó un montón de mandamientos. Entre ellos, por ejemplo, la ley del divorcio. Vosotros escuchasteis, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que, y ahí él está cambiando el mandamiento. Otro ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesucristo llega y dice, vosotros escuchasteis ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que, ahí Jesús está derogando mandamientos, está modificando mandamientos. La ley de Cristo descansa en primer lugar en los mandamientos de Cristo de Mateo 5, 21, 48 que él derogó. Número 2, la ley de Cristo depende del nuevo mandamiento, Juan 13, 34. He aquí os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. La ley de Cristo descansa sobre la regla de oro. Mateo 7:21. No hagan a los demás conforme ustedes no quieren que hagan con ustedes. La ley de Cristo depende de la instrucción apostólica de Hechos 15, 24 y 29. Cuando los apóstoles se reunieron en Hechos capítulo número 15 para discutir si se debía guardar la ley de Moisés o no, los apóstoles llegaron a la conclusión que a los gentiles no se les puede pedir que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles lo único que nos pidieron, queridos hermanos, fue lo siguiente, que nos abstengamos de carne con sangre, que nos abstengamos de carne de ahogado, que nos abstengamos de la fornicación y de la idolatría. Punto. La ley de Cristo descansa sobre este principio apostólico. La ley de Cristo descansa sobre la abrogación de todas las leyes sacerdotales de expiación y purificación. Todo Hebreos capítulo número 7 deja claro que todas las leyes levíticas de expiación y purificación han quedado abrogadas. ¿Me oyeron? Abrogadas, porque con cambio de sacerdocio hay un cambio de ley. Y finalmente... Ok. Ok, bueno, lo vamos a dar hasta ahí porque ese es el argumento número 5, ¿ok? Y vamos a comenzar de ahí. Quiero aclarar algo. No tenemos nada en contra de nuestro hermano en la fe, porque a pesar de que él crea de que uno es hereje, que él crea que uno es un cabezón que está perdido, que tiene una falsa doctrina, yo no pienso lo mismo de él. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo en, en la doctrina, porque las mismas escrituras no respaldan lo que él está enseñando, pero no atacamos a la persona, atacamos la doctrina. Y la razón por la que se hace esta serie de videos no es para uno ponerlo en mal a él o humillarlo o, o para
para que la gente vea, oh, mírenme, yo sé más que él. No, para nada. Aquí somos un grupo, somos un cuerpo, ¿verdad? Él puede ser una mano, yo puedo ser un pie en el cuerpo de Cristo, pero somos el mismo cuerpo, ¿verdad? Somos los mismos hermanos. Lo único que pasa es de que en la actualidad hay ciertas iglesias, ciertos pastores que no entienden este concepto y hay quienes están actuando como enemigos, viéndose como rivales cuando en realidad tendríamos que estar más unidos que nunca. Así que la razón por la que se hace esta serie de videos es para poder mostrarle a la gente qué es lo que se está enseñando allá afuera en la mayoría de iglesias, ¿ok? Para que sean celosos de lo que están escuchando y para que se animen a ser como todo un bereano, como alguien que no solo dice amén a todo, sino que se dedica a estudiar las escrituras, a escudriñarlas para aprender, ¿verdad? Porque la iglesia no es un club social. La iglesia tú no vas a socializar, a ir a comer a la cafetería de la iglesia, ¿verdad? A la iglesia tú vas a aprender, ¿ok? Entonces, por estas razones que se hace esta serie de temas, para que puedas aprender de los errores de alguien más, para que tú no cometas estos errores. Así de que en esta parte número 6 vamos a profundizar en este argumento que él dijo, que dice él, la ley de Cristo descansa sobre una base jurídica, la ley de Cristo no es algo arbitrario. Argumento número 5, la ley de Cristo descansa en toda la abrogación de las leyes sacerdotales de expiación y purificación. Todo Hebreos capítulo 7 deja claro que todas las leyes levíticas de expiación y purificación han quedado abrogadas, o sea, que quiere decir eliminadas, porque con cambio de sacerdocio hay cambio de ley. Entonces, lo que estamos a punto de ver, si tú eres pastor, evangelista, escatólogo, maestro, ¿ok? O alguien apasionado que le gusta discutir las escrituras, ¿ok? Vas a estar en contra de lo que te voy a explicar hoy. Porque lo que él acaba de enseñar ahorita, creo que son contadas con los dedos de mi mano las personas o las iglesias que no enseñan igual que él. La mayoría de iglesias enseñan lo mismo, que los sacrificios de expiación y purificación han quedado abrogados. Y ahorita vamos a explicar esto a profundidad, así que comencemos. Ok. Ya habíamos dicho que derogar, abrogar es abolir, anular una norma o una ley. Ok. Entonces, para poder entender este argumento y poder refutar este argumento de nuestro amado padrino Alpizar, necesitamos analizar un poco su argumento y por qué dice de que todo Hebreos capítulo 7 respalda lo que él está diciendo en cuanto que a los sacrificios han sido anulados, abrogados, que ya no aplican. Entonces, él se basa en Hebreos capítulo 7, versículo 27, que dice, él no tiene cada día necesidad como los otros somos sacerdotes de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ok, esto de que él no tiene cada día necesidad, como los otros como sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, esto lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 4, cuando dice de que el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer y hace alguna de ellas, si él peca, si el que peca es el sacerdote ungido, lo cual resulta con culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá al Señor un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Levítico capítulo 9 dice, y verso 7, Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado
y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Levíticos capítulo 16, versículo 6 dice, y Aarón hará traer el becerro de la expiación, que es por él, y hará reconciliación por sí y por su casa. Ahora, pregunta, ¿qué pecado cometió Jesús que tuvo que hacer un sacrificio una vez para siempre? ¿Ok? Entonces, aquí nos hacemos esta pregunta, porque según la referencia de Hebreos capítulo 7, versículo 27, que es lo mismo que está hablando Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 9, Levítico capítulo 16, el sacerdote tenía que hacer expiación por su propio pecado, porque como dice el versículo 28, la ley constituye como sacerdotes a hombres débiles. Por eso es que Aarón, cuando pecaba, o cuando cualquier sacerdote pecaba, tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados. Recordemos que pecar es transgredir la ley. Debemos de utilizar las definiciones de las palabras. Y las definiciones de las palabras deben de provenir de las escrituras. Entonces, por eso hago esta pregunta yo. ¿Qué pecado cometió Jesús que tuvo que hacer un sacrificio una vez y para siempre? ¿Ok? Porque esto lo hacían si pecaban. Si no pecaban, no tenían que hacer ese sacrificio. ¿Van conmigo? Y ahorita te lo voy a mostrar a la luz de la escritura. Entonces, ¿qué pecado cometió Jesucristo? Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. O sea, que nunca transgredió la ley. Ahora, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nota, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ok? Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, yo escribo en paréntesis y hago esta pregunta, porque aquí es donde esta es la respuesta que me daría cualquier pastor a mí, al hacerle yo, ok, ¿por qué tuvo que Jesucristo presentarse como una ofrenda de sacrificio si él nunca pecó? Entonces, esta sería la respuesta de ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, al que nunca transgredió la ley, por nosotros lo hizo pecado. Pero la pregunta entonces es, ¿enseñan las escrituras que yo puedo hacerme responsable por el pecado que comete otro? Porque tenemos que tener en cuenta, mi gente, tenemos que tener en cuenta que debemos de utilizar todas las escrituras. Y recordemos una de las reglas de oro que dice de que todas las escrituras son útiles para enseñar. ¿Ok? Y la otra regla de oro que dice que si las escrituras contradicen lo que nosotros estamos enseñando, entonces debemos de corregir la doctrina. ¿Ok? Entonces, por eso hago esta pregunta. ¿Enseñan las escrituras que yo puedo hacerme responsable por el pecado que cometa otro? Porque eso es lo que Jesús se supone que es lo que Jesús hizo. Tomar el pecado del otro. Contar el pecado de todos los demás como que si fueran de él. Pero ¿es esto algo que respalda las escrituras? Veamos qué dice las escrituras. Ok. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces nota, el alma que pecare, esa morirá. Luego tenemos Deuteronomio 24:16 que dice, los padres no serán muertos
por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Los padres no serán muertos por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Ok? Ahora bien, si esto es cierto, ¿ok? Y las escrituras no se pueden contradecir, ¿ok? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados? Por mi pecado, por tu pecado y por todos los pecados del mundo. Si dicen las escrituras que los padres no serán muertos por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Ok? Entonces, es como que demasiado injusto, ¿verdad? Decir, oh, Jesús murió por mis pecados. Esto se tiene que entender un poco más. ¿Ok? Porque esto no es algo, el que alguien muera por el pecado del otro, no es algo que las escrituras lo respaldan. Pero hay más que entender. Porque esto es un rompecabezas como de 5,000 piezas que están regadas y se tienen que unir. Tenemos que buscar el contexto de las cosas que estamos hablando. Porque de lo contrario vamos a crear doctrinas medias raras. Entonces, continuamos analizando un poquito esto. ¿Ok? Entonces, primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ahora bien, aquí surge otra pregunta. ¿Cómo quita Jesús el pecado del mundo? ¿Ok? ¿Cómo quita Jesús el pecado del mundo? Aquí dirán algunos, por su muerte en la cruz, Él se ofreció a sí mismo, pero luego tenemos que considerar toda la escritura para poder dar respaldo a esto. Y es que voy aquí que esto es imposible, ¿ok? Es imposible. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque todas estas cosas abominables que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Estos son sacrificios a sus dioses, sacrificios humanos. Sacrificaban vírgenes, sacrificaban niños a Moloch, ¿ok? Y esto era algo que Jehová aborrecía, Yahweh lo aborrecía. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. ¿Ok? No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Eso es un sacrificio. Ok, Segunda de Reyes capítulo 17 dice, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a la adivinación, a los agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Ok, es decir, que cuando ellos sacrificaban humanos, ya sean vírgenes o niños, a Moloch, los pasaban por el fuego, provocaba la ira de Yahweh, la ira de Jehová. Luego Jeremías 7:31 dice, y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les he mandado, ni subió en mi corazón. Y la imagen que miras son imágenes de pirámides que tienen la parte de arriba plana. A estas pirámides se le llaman ziggurats. Arriba de estas pirámides es lo que se le consideran los lugares altos. En uno de nuestros videos estuvimos hablando de todas las pirámides o muchas pirámides que están en todas partes del mundo. Estos son los lugares altos donde se hacían sacrificios humanos, ya sea al dios del sol, a la luna o por un eclipse, sacrificando una virgen, sacrificando un niño, etc. Entonces, no subió esto en el corazón del Creador. El Creador aborrece este tipo de comportamiento. Entonces, digo esto porque
Si Yahweh aborrecía esto, ¿cómo es posible que apruebe que su Hijo, Jesucristo, sea considerado un sacrificio humano para perdonar los pecados? ¿No iría esto en contra de su ley? ¿Tú qué opinas? Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un sacrificio literal, humano, y que calmó la ira de Dios y que ah, ya no, o sea, nos perdonó nuestros pecados porque Él, su cuerpo, fue un sacrificio? ¿Ok? Ahora, yo siempre, a veces en ocasiones yo le hago la pregunta a pastores: ok, ¿fue la muerte de Jesucristo en la cruz un sacrificio literal o metafórico? Algunos me contestan literal y están equivocados. Y esto es lo que piensa nuestro padrino Alpizar, porque todo aquel que dice que ya no hay necesidad de sacrificios por el perdón de los pecados, porque Jesucristo es el sacrificio eterno, porque su muerte en la cruz fue un sacrificio, prácticamente están diciendo un sacrificio literal que quitó el pecado del mundo, lo cual sí lo quitó, porque sigue habiendo pecado. Pero bueno, entonces, el punto hasta este momento es de que no es así, porque las escrituras no respaldan esto. Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, no acepta sacrificios humanos. Aparte, si decimos que Jesús era un sacrificio por el perdón de los pecados, y tú vas y lees Levíticos capítulo 4, dice que sí va, porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él era el Cordero que fue entregado como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si decimos que esto es literal, la instrucción que dice Levíticos capítulo 4, si presentares cordero, el cordero tiene que ser hembra, no tiene que ser un cordero macho. ¿Ok? Entonces, aparte, para poder preparar un sacrificio tenías que derramar la sangre en un lugar, cortar en pedazos de forma correcta al animal, tenías que agarrar leña, tenías que tener fuego, tenías que cocinar al animal, y eso subía como un aroma agradable al Creador. Si se hacía de la manera correcta, Jehová lo aceptaba y perdonaba el pecado del pueblo. ¿Hicieron esto con nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Entonces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no es un sacrificio literal. Entonces la pregunta surge: ¿cómo entonces quita Jesús el pecado del mundo? ¿O cómo Él hace expiación por nuestros pecados? Y ahorita vamos a analizar esto un poco más. Ok, para esto tenemos que analizar un poco más Hebreos 7. Ok, ya que Él dice, vamos a analizar Hebreos un poco más a profundidad, porque Él dice que todo Hebreos enseña que se eliminó ya no aplica los sacrificios por el perdón de los pecados. Analicemos Hebreos 7 un poco, ¿ok? Comencemos. Ok, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de días. Y en eso se asemeja el Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. ¿Ok? Recordemos de que una de las reglas de oro, y no me voy a cansar de decirlo, las palabras tienen significado, mi gente. Las palabras tienen significado. O sea, nosotros no solo podemos decir: oh, Jesucristo es sacerdote de Dios
en el orden de Melquisedec porque no tiene genealogía, no proviene de la línea de Leví, sino que viene de la línea de Judas, de Judá, ¿ok? Y él es nuestro sumo sacerdote. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué significa que él sea nuestro sumo sacerdote? ¿Cuál es el oficio de un sumo sacerdote? ¿Qué hace un sumo sacerdote? Y eso es lo que vamos a estar analizando. Ok. Salmo 110, 1 al 7 dice, palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la cultura bíblica, la frase siéntate a mi derecha tiene un significado profundo y simbólico. Sentarse a la derecha de alguien, especialmente de una figura de autoridad como un rey, indica un lugar de honor, poder y autoridad. Recordemos de que a Jesucristo se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, incluso lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Porque las escrituras dicen que toda rodilla se doblará de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿ok? Entonces, es un lugar de honor, de privilegio. Entonces, en el contexto de las escrituras, este acto simboliza ser investido con autoridad divina y compartir el poder de gobernante. Ahora, Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Hebreos 1.3 dice, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Desde Sión el Señor extenderá su cetro real para que domines a todos tus enemigos. Salmo 110, 1 al 7. Entonces, Isaías 2, 2, 4. Ok, la razón por la que estoy citando estos versículos es porque estamos analizando qué significa sentarse a la diestra. Una de las definiciones, porque sentarse a la diestra es un hebraísmo que significa de que él iba a ser el sumo sacerdote. ¿Ok? Y el sumo sacerdote en la actualidad actuaba como sacerdote y actuaba como rey, porque a él era que iban y acudían por um, cuando tenían un problema. Recuerda todo lo que hemos venido hablando en todas estas series que hemos venido haciendo, ¿verdad? Que cuando tenían un conflicto, si era algo muy difícil que solucionar, iban a donde Moisés. Y Moisés, si no podía solucionar el problema, iba donde Yahweh y Yahweh le daba la instrucción de lo que él se tenía que hacer. El sacerdote actuaba como un juez, ¿verdad? Como un papel de rey y abría una investigación, creaba un caso y tenía que tener testigos, 2 o 3 testigos, porque por un testigo no se podía hacer nada. Y así era como resolvían los problemas. Entonces, Jesucristo se le está dando este oficio. Y es lo que estamos viendo ahorita con los pasajes que vamos a estar leyendo. Nota, Isaías 2, 2 al 4 dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Entonces dice, desde Sión el Señor extenderá tu cetro real para que domines a todos tus enemigos. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Ahí está hablando de Jesucristo. De cuando los 1000 años tomen efecto el reinado de paz, 1000 años de paz,
cuando la Nueva Jerusalén, la cual actualmente se encuentra en el tercer firmamento, y esto lo confirma Pablo cuando dijo, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera de él, fue llevado al tercer cielo donde escuchó palabras que el oído del hombre son incapaces de entender. Algo así, te lo estoy parafraseando. O sea, fue al paraíso. Esa ciudad está profetizada que va a descender a la tierra y será el monte más alto. ¿Ok? Y la gente va a ir a esa ciudad porque de ahí saldrá la ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Cristo o la ley de Moisés? Que es la ley de Yahweh, la ley de Jehová. ¿Ok? Hasta este punto hemos venido observando que la, entre comillas, ley de Cristo es nada más y nada menos la misma ley que de Moisés. Y lo vimos en el video anterior que realizamos, porque Jesús siempre enseñó la ley de su Padre. Jesús decía, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Moisés enseñó lo que Yahweh le dijo a él por medio del ángel. Juan, lo que Yahweh le revela al Hijo, el Hijo se lo pasa al ángel, el ángel se lo pasa a Juan. Pablo enseña lo que Jesucristo le enseñó a él. Si Pablo aprende lo que Jesucristo le enseñó, quiere decir que está aprendiendo lo que Yahweh le enseñó a Jesucristo. Porque el Altísimo Yahweh, en la jerarquía divina, como hemos venido diciendo, está como número 1 Yahweh, 2 Jesucristo, 3 ángeles, 4 el mediador aquí en la tierra, pues en aquellos tiempos era Moisés, Aarón, Isaías, los profetas, ¿verdad? Jesucristo, Juan, el mediador que él utilizara. Y ese pasaba la información al pueblo. ¿Ok? Es sencillo. Entonces, Isaías 2:4 está hablando acerca de Jesucristo. Entonces dice que él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Habíamos hablado, cuando hablábamos acerca de, cuando hablamos de la intimidación teológica parte 1 y parte 2, hablamos acerca de que cuando habían pleitos, por ejemplo, cuando había lepra, ¿ok? El sacerdote iba y examinaba al leproso. Y si miraba que su llaga estaba mal, o sea, tenía llagas en el cuerpo, lo ponía aparte por 7 días. Volvía 7 días, lo examinaba, si la llaga había desaparecido, lo declaraba puro. Y le decía, ve y presenta tu ofrenda, es decir, un sacrificio por el perdón de los pecados, ¿verdad? Al sacerdote. El sacerdote aceptaba el sacrificio y lo entregaba a Jehová. Él quedaba puro. Es decir, que había varias cosas que se hacían por medio de los sacrificios, porque los sacrificios a Yahweh no solo son por el perdón de los pecados. Y en el futuro, lo vamos a ver más adelante, en el futuro, en los 1000 años de paz, va a haber un grupo de sobrevivientes que van a haber sobrevivido, valga la redundancia, al día de la ira de Dios. ¿Ok? Todo eso creo que lo vamos a ver más adelante. No me quiero extender solo en este punto. Esa gente que sobreviva va a vivir afuera de la ciudad, no adentro de la ciudad, porque adentro de la ciudad solo viven los inmortales, los que alcanzaron la primera resurrección. Por eso es que los que están afuera necesitan aprender la ley del Creador. Necesitan aprender sus caminos para que vivan de forma correcta. Y pasados los 1000 años, puedan ellos alcanzar la misma promesa que tú y yo, si ya hemos muerto y resucitamos y formamos parte de la primera resurrección, ellos también sean parte de esa promesa. Y ya te voy a mostrar versículos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que ellos van a vivir como nosotros actualmente vivimos, que cometemos errores, que pecamos. Y cuando tú pecas, tú tienes que pedir perdón. Y el perdón lo pides por medio del mediador, que es el sumo sacerdote, por medio de un sacrificio. Actualmente no hacemos sacrificios literales, mi gente, porque no hay un templo.
No hay un templo. El templo fue destruido, creo, si no me equivoco, 70 años después que nuestro Señor Jesucristo se fue para el cielo. Pero este templo que está ahí arriba en el cielo, ¿ok? Que fue construido por las manos de Dios mismo, está profetizado que va a descender y se va a establecer acá a la tierra. Las cosas se van a volver a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es en un tiempo fue y lo que fue volverá a suceder porque Dios hace que las cosas se repitan. Pero continuamos analizando, viendo versículos para que me vayas entendiendo un poco más. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Malaquías 2, 4, 7 dice, así sabrán que yo les envié esta advertencia para que prevaleciera mi pacto con Leví. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz. Estas cosas le di y él me temía y guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca y en sus labios no se halló iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo en mucho y a muchos apartó del pecado. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca ha de buscar la instrucción. Pues él es un mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces, está profetizado de que tú y yo seremos reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec también, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿qué vamos a hacer tú y yo en la resurrección, en esos 1000 años? ¿Será que vamos a estar sentados en una banca a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, en una gran banca inmensa? ¿O vamos a estar en el cielo tocando arpas? ¿Qué vamos a hacer en el milenio? ¿Qué vamos a hacer en el reino de Dios cuando se establezca acá en la tierra? Si tú eres un sacerdote y yo soy un sacerdote en el orden de Melquisedec, vamos a hacer lo mismo que hemos venido discutiendo y refutando a nuestro padrino Alpiza. Cuando hablamos acerca de la intimidación teológica, parte 1 y parte 2, por eso lo hice estratégicamente, para que esto no fuera nada nuevo para ti. ¿Recuerdas cuando leíamos que el suegro de Moisés se acercó a Moisés y le dijo, la carga es mucha para ti solo, así tú te vas a desgastar, no vas a poder con este pueblo? Te doy un consejo, toma hombres que lleven una vida recta, justa, ¿ok? Íntegra. Quizás no lo esté diciendo de la manera exacta, pero te lo estoy parafraseando. Y asigna a uno 10, a otro 50, a otro 100, y los casos más difíciles que ellos no puedan resolver, atiéndelos tú. Ahora, las cosas se vuelven a repetir. Moisés sería Jesucristo, y tú y yo seríamos esos sacerdotes a quien nos asignen 10, un grupo de 50, un grupo de 100, un grupo de 200. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Ok? Entonces, de la boca del sacerdote ha de salir el conocimiento, ha de salir la instrucción, porque uno de los oficios del sacerdote es que enseña la palabra del Creador al pueblo. Otro de los oficios del sacerdote es que presenta los sacrificios literales al Creador, porque eso es una forma de adorar. Hay dos definiciones para la palabra de adorar. Una es en la que tú te postras y haces reverencia, como cuando los ángeles llegaban a Sodoma y a Gomorra y Lot o Abraham se postraban delante de los ángeles y le adoraban. Y otra es cuando Abraham dijo, espérenos aquí, el joven y yo subiremos y adoraremos. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Él iba a sacrificar a Isaac.
cosa que el ángel lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, no acepta sacrificios humanos, solo los estaba poniendo a prueba. Entonces, nosotros vamos a instruir a las personas a que anden en el camino de justicia y vamos a ejecutar sacrificios. Vamos a formar parte de esto. El sumo sacerdote es el que va a realizar los sacrificios. Yo sé que esta información está haciendo cortocircuito en tu cabeza, ¿ok? Porque es algo nuevo. Yo sé que ahorita estás pasando por un momento de disonancia cognitiva brutal y quizás ni vayas a ver todo este video, ¿ok? Pero las palabras tienen significado y el significado tiene que provenir de las escrituras. Continuamos analizando esto un poco más porque no tenemos mucho tiempo. Deuteronomio 17, 8, 10 dice: cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, ya sea entre dos distintas clases de homicidio o distintas clases de derecho legal, o dos distintas clases de heridas, o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que hay en aquellos días, y los consultarás, y ellos te harán saber la justa sentencia. Entonces actuarás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor haya escogido, y pondrás cuidado en hacer todo según lo que te hayan manifestado. ¿Ok? Entonces, lo mismo va a suceder. Y tú vas a ser uno de esos sacerdotes que va a acudir el pueblo que haya sobrevivido la ira de Dios. Porque van a haber sobrevivientes, mi gente. La ira de Dios es donde Jesucristo desciende a la tierra y destruye a sus enemigos. Y las dos bestias son lanzadas al agua de fuego. Y ahorita vamos a leer esos versículos, donde los sobrevivientes, los hijos, las esposas de los que fueron a hacer guerra contra Jesucristo en su segunda venida, los que queden con vida, van a acudir por refugio a esa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Pero no me quiero adelantar. El punto hasta ahorita es de que si tú, te estoy enseñando qué es lo que vas a hacer tú en el futuro como sacerdote. Y todo esto lo hago porque según nuestro padrino Alpizar, esto Jesús ya lo abolió, ya lo eliminó, ya no aplica. Lo cual no es cierto. ¿Ok? Entonces, continuemos viendo esto. Cuando hablamos de lograr la perfección, porque acá dice, ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio de los sacerdocios, del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Y aquí es donde los pastores, la mayoría, dicen, ya ven hermanos, cuando hay cambio de sacerdote, hay cambio de ley. ¿Ok? Deuteronomio dice de que Moisés dijo que en los postreros días Yahweh enviaría a uno y semejante a él. Entonces quieren dar una explicación que dice, Moisés era el legislador, Jesús tiene que ser un legislador. Moisés tenía una ley, Jesucristo tenía que tener una ley. Pero esa ley es superior. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Pero si somos honestos, hasta este punto, todo lo que hemos venido analizando en las 5 partes, no ha cambiado en absoluto la ley.
¿Sí o no? Pablo sigue enseñando lo mismo. No fornicar, no adulterar, no codiciar a la mujer del prójimo, no adorar ídolos, no a los sangres, no a los estrangulados, no a la inmoralidad sexual, no al un afeminado no puede entrar en el reino de los cielos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No codicie a la mujer del prójimo. Es lo mismo. Y Apocalipsis reprende a las iglesias con lo mismo. Siempre se está hablando de la misma ley. Entonces, ¿cómo es que si se cambió el sacerdocio, se cambia la ley? Pero la ley sigue siendo la misma. Porque hasta este punto no hemos leído en absoluto ningún mandamiento nuevo. Todo lo que se analizó acerca de Mateo 5, capítulo 21 en adelante, el 48, que según el oíste que fue dicho, pero yo os digo, ahí él está haciendo un nuevo mandamiento. En ningún momento hizo un nuevo mandamiento, simplemente que enseñó la ley de Yahweh de la forma correcta. Pero es que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, ama a tu prójimo como yo os he amado, así ámense ustedes. Y enseñamos que eso es no hacer acepción de personas, porque el mandamiento lo encontramos en Levíticos capítulo 19, versículo 24 o 33, por ahí. Amarás al extranjero como a uno de los tuyos, lo amarás como a ti mismo. Pablo lo sigue enseñando en Gálatas, en Romanos, Santiago lo sigue enseñando. Entonces la pregunta es, si cambiando el sacerdocio se cambia la ley, ¿por qué la ley no cambió? ¿Por qué la ley sigue siendo la misma? Sí hubo un cambio de sacerdocio. Antes era por linaje de Leví y cambió a uno por el orden de Melquisedec, que eso lo que quiere decir es que no tiene genealogía como lo tenía Leví, sino que era uno de la tribu de Judá. Eso es lo único que cambió. Si somos honestos, si somos honestos entenderemos que eso fue lo único que cambió, ¿verdad? Entonces, ah, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús lo resucitó. Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, 30-32. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Juan 11, 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué te dije esto? Ok, podía haber, ok, aquí está. Cuando hablamos de lograr la perfección, estamos hablando de la resurrección, vida después de la muerte. El sacerdocio levítico no podía ser perfecto a ninguno, es decir, aunque los sacrificios hubiesen sido ejecutados de manera correcta y Yahweh hubiese aceptado los sacrificios como aroma agradable y así haber recibido el perdón por los pecados, los sacerdotes levitas no podían resucitar a nadie de entre los muertos. Y esto ellos lo entendían bien, pues sabían quién resucitaba a los muertos. Era Yahweh a través de su Hijo Jesucristo. Por eso leímos Hechos capítulo 2, 30-32, 1 Corintios 15, 45, Juan 11, 25. Ok. Hasta este punto ya deberíamos de haber notado que Jesús, los discípulos, los apóstoles siempre han estado enseñando la ley de Moisés, ya que la ley son los términos y condiciones de ambos pactos, nuevo y antiguo. Entonces, ¿cuál fue el cambio que ocurrió? El cambio fue que el sacerdote ya no era de la descendencia de Leví. Por eso dice, sin padre, sin madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de días. Y en esto se asemeja el Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior,
Hebreos 7:22. Pero ¿por qué es superior? Sencillo, lo que hemos venido diciendo. Por lo que hemos dicho anteriormente, porque Yahweh ha dado a su Hijo el poder de dar vida a los muertos. Jesús es quien juzgará a los vivos y los muertos. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Según de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Primera de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo 25:31-32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Juan 5:22-23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, por esto es superior, no porque tiene una ley superior, no porque la ley de Cristo vino a abolir la ley de su padre, dada por medio de Moisés. Es superior porque el sacerdote levita, ellos no tenían el poder, aunque hacían los sacrificios de manera correcta, porque si Yahweh aceptaba su sacrificio era porque el animal era puro, porque el procedimiento había sido hecho correctamente. De lo contrario, Yahweh no hubiese aceptado sus sacrificios. Entonces el problema nunca fueron los animalitos, ni el proceso en que se hacía el sacrificio. El problema, como dijo nuestro padrino Alpiza, siempre ha sido la humanidad, la conducta del ser humano. ¿Ok? Entonces, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, en el orden de Melquisedec, es superior porque éste puede dar vida, porque a él se le fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y en lo que está debajo de la tierra. Y él es el único que puede dar vida. ¿Ok? Es un gran honor, es un privilegio y una gran responsabilidad. Vamos a ir un poco más rápido. Primera de Juan 3:4. Ok, vamos a leer un poco más de Hebreos. De igual manera, Jesús ha sido fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo para siempre. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos que las palabras tienen significado y el significado debe de provenir de las escrituras. Regla de oro número 4. ¿Cuál es la definición de interceder? ¿Cómo intercedía un sumo sacerdote por el pueblo? Analicemos esto. Interceder proviene de la palabra 1793 que dice en tuk chano, no sé si se dice, pero dice que significa principalmente interceder o hacer una petición en nombre de otra persona. Transmite la idea de acercarse o apelar a alguien con autoridad, a menudo con un sentido de urgencia o seriedad. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se aplica esto en las Escrituras? En el Antiguo Testamento los sacerdotes intercedían por el pueblo principalmente de las siguientes formas. Una de ellas por medio de sacrificios. Ofrecían animales y otros sacrificios para expiar los pecados del pueblo y reconciliarlos con Dios. Levítico capítulo 4, versículo 20. Hará con este novillo como hizo con el novillo de sacrificio por el pecado, así hará con este, y el sacerdote hará expiación por ellos, y serán perdonados. ¿Ok? Entonces, hagamos un paréntesis. Si Hebreos capítulo 7, versículo 25 está diciendo, puesto que vive para siempre para interceder por ellos, y una de las definiciones de interceder es hacer sacrificios, pregunta, pastores, evangelistas, escatólogos, padrino alpizar, y a todos aquellos que le dan permiso de poder pararse en un púlpito. ¿Qué significa que Jesús vive para siempre para interceder por ellos? ¿Será de que esta nueva ley que creó Jesucristo, la cual hasta este punto no hemos visto que haya creado nada nuevo, será que ahora en esta nueva ley la forma de interceder por el pecado del pueblo ha cambiado? ¿Cómo intercede Jesucristo por nosotros? ¿Será de que si nosotros oramos a Jesucristo, bueno, se dice que debemos de orar al Padre en el nombre de Jesucristo? Entonces, ¿cómo suceden las cosas ahora? Si yo veo pornografía o yo practico la brujería y yo me arrepiento y digo, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor. Perdóname porque yo he visto cosas que no debería haber visto. Te ruego que me perdones, Padre amado, porque yo he estado practicando la brujería, la hechicería, he leído las cartas, el tarot. Perdóname, Señor. ¿Cómo intercede Jesucristo por mí? ¿Será que Él solo va allá donde su Padre y lo abraza, se sienta al lado de Él? Papito, I love you. Qué lindo te miras hoy. Eso si crees que el Padre, Yahweh, tiene un cuerpo, lo cual no vamos a entrar en ese lío, porque no todos creen que el Creador, Yahweh, tenga un cuerpo, porque Él es espíritu. Pero no me voy a meter en ese lío, eso vamos a hablarlo más adelante en el futuro. Entonces, ¿tú crees que llega Jesús allá y, papito, mira que allá hay un muchacho que se llama Josué y se arrepintió? No le tomes en cuenta su pecado, ¿va? Vale. Venga, esos 5. Gracias. Sabía que tú podías hacerlo. O sea, lo estoy exagerando. Lo estoy exagerando. Pero pongamos, ¿alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo intercede Jesucristo por ti y por mí? ¿Cómo perdona Él tu pecado y el mío? Porque Hebreos capítulo 7 dice de que Él vive para siempre para interceder por ellos. Continuemos analizando esto. Luego dice de que otra de las formas de que un sacerdote intercede por el pueblo es por medio de ofrendas. Presentaban ofrendas de grano, vino, aceite como actos de adoración y gratitud a Dios. Un ejemplo lo vemos en Levítico capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando alguien presente una ofrenda de cereal al Señor, su ofrenda será de flor de harina y derramará sobre ella el aceite y le pondrá incienso encima y traerá a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará de ella su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo su incienso, y el sacerdote quemará esta parte como memorial sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato al Señor. Si tú y yo vamos a ser sacerdotes en el orden de Melquisedec, y si Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿será que Él va a hacer esto en el futuro? ¿Será que
Él como sacerdote podría estar en la actualidad haciendo sacrificios. Yo sé que, yo sé que ahorita, como te digo, tu cabeza está en cortocircuito, ¿ok? Porque esto no te lo enseñan, ¿ok? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús dijo en la oración, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo? Como es arriba, es abajo. Vamos a analizar eso un poco más. Ok, otra de las formas que lo hacían era por medio de oraciones y bendiciones. Elevan oraciones en nombre del pueblo, buscando la guía, protección y favor divino. También pronunciaban bendiciones sobre el pueblo. Números capítulo 6, versículos 27 al 23 al 27. Habla a Aarón y a su hijo y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre todo, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Otra de las formas que hacían intercesión era en el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todas las naciones. Levítico 16, 29, 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Esto significa para siempre. ¿Será que Jesucristo en su nueva ley vino a abolir esto, que era perpetuo? ¿Realmente no era perpetuo? Bueno, ya vamos a ver cómo funciona esto. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis impíos todos vuestros, perdón, y serán limpios todos vuestros pecados delante del Señor. Yo sé que a este punto, yo sé que a este punto las personas vienen y dicen, es que eso es lo malo que tienen las sectas, ¿ok? De que no valoran, no creen en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y creen que se necesitan que se sigan haciendo sacrificios por el perdón del pecado, como que si la sangre que se fue derramada en la cruz no haya sido suficiente. Y no es eso, mi gente. El sacrificio de Jesús en la cruz es muy importante, es muy importante, ¿ok? Porque es un acto de amor inmenso. Él decía, él dijo, ustedes no quitan mi vida, yo la doy. Y si la doy, la puedo volver a tomar. ¿Ok? Estaba profetizado que él iba a venir, iba a morir. Y tenía que morir para poder él obtener lo que fue profetizado para él. Obtener esa promesa de que él sería sumo sacerdote en el orden de Melquisedec y que su sacerdocio sería superior al sacerdocio levítico y que se le iba a dar todo poder y autoridad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y se le iba a dar la capacidad de juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Gracias a Él es que nosotros ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Nosotros sí entendemos el verdadero papel que tiene Jesucristo. ¿Ok? Y es un papel muy importante. Entonces, vamos a avanzar un poco más rápido. Enseñanza y supervisión. Los sacerdotes enseñaban la ley de Dios al pueblo y supervisaban el cumplimiento de los rituales y ceremonias religiosas. Levítico 10, 8, 11. Y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros, para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio,
y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por medio de Moisés. Ahora bien, como la ley de Yahweh es eterna, vemos a Jesús realizando lo mismo en Hebreos 8. Hebreos 8 nos lo muestra. Mira, mira lo que dice Hebreos 8. Hebreos 8, 1, 5 dice, en resumen, lo que hemos venido diciendo hasta de esto es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrenda y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Ahora, aquí todos dirán, la muerte de Cristo fue ese sacrificio, su cuerpo. Pero recordemos que Dios no acepta sacrificios humanos. Eso lo hacían los pueblos paganos en sus rituales y el Creador detestaba eso. Ahora, dice, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque allá hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como les había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, una de las características de un sacerdote es que ministra en un templo. Tiene una vestimenta específica y hace cosas específicas. Y Hebreos 8 nos los está aclarando diciendo que Él es ministro del lugar santísimo y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y lo nota, después dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer sacrificios, perdón, para ofrecer ofrenda y sacrificios, plural. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Pregunta, ¿vino Jesús y cambió toda esta ley? O sea, ahora en la nueva ley de Jesucristo, el sacerdote ya no ministra en un templo, el sacerdote ya no ofrece sacrificios por ofrenda de paz, um, por el perdón de los pecados, ya no. Bye bye a todo eso. ¿Será que Jesús en su nueva ley vino y dijo, no más fiestas? Porque en las fiestas del Señor se hacían estas cosas. En la Pascua, los tabernáculos, los primeros frutos, el día de la expiación. Eran santas convocaciones. Se hacían sacrificios. Pregunta, ¿será que Jesús vino y eliminó todas estas fiestas? O sea, ya no vamos a celebrar estas fiestas en el futuro. Ya no vamos a celebrar Pascua. Ya no vamos a celebrar tabernáculos. O sea, eliminó el proceso de sacrificio, el cual enseña la ley de Moisés, que fue dada por medio de Yahweh. No lo creo. No lo creo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Tengo que apurarme porque me está agarrando la tarde. Entonces, nota cuando dice de que, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y nota cómo dice que esto sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces vamos a hablar acerca de la sombra y figura. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos el tabernáculo de Dios en la tierra, que es el de Moisés. ¿Qué había ahí? Acuérdate que estamos diciendo que dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Y ya casi estamos terminando.
¿Por qué escribo todo esto y por qué vamos a observar esto? Porque cuando Moisés va al monte, en el monte de Sinaí, y él es, por medio de una visión, él se le muestra el tabernáculo que está ahí arriba en el cielo. Y se le ordena y se le dice, ok, ahora ve ahí abajo y haz todo conforme lo que has visto acá arriba. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés acá abajo en la tierra? ¿Qué tenía este tabernáculo que era movible? Tenía el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, tenía la mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban los panes, tenía el candelabro, también conocido como la menora, con 7 brazos, tenía el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, tenía el altar del holocausto, donde era utilizado para los sacrificios, el lavamiento de bronce para la purificación de los sacerdotes, tenía el atrio exterior, donde se realizaban diversas ceremonias, tenía cucharas de oro utilizadas para el incienso, tenía tenedores, paletas y vasijas relacionadas con los sacrificios y ofrendas, tenía tazones y jarras para la libación, ofrendas y líquidos, tenía candelabros adicionales y sus utensilios para mantener las lámparas encendidas, tenía utensilios para el altar del holocausto, incluyendo tenazas y braseros, tenía los aceites y las especias usados para la lámpara, para el candelabro, y para preparar el incienso, el ungüento sagrado, los instrumentos de música, como trompetas de plata que se utilizaban en ceremonias y festividades. Entonces, si todo, mi pregunta es, si todo lo que acabamos de leer es una réplica del verdadero, quiere decir que todas estas cosas están ahí arriba en el verdadero tabernáculo creado por Dios mismo, porque Él se le mostró todas esas cosas y le dijo, como has visto aquí arriba, hazlo allá abajo una réplica. Ahora, pregunta, ¿será que alguien utiliza esas cosas allá arriba o solamente están de adorno? Porque a Moisés se le dieron indicaciones específicas. Hazlo así, úsalo así, cómelo así, vístelo así, etc. Y si es una réplica, quiere decir que allá arriba hay sacerdotes que lo hacen así, lo usan así, lo comen así, se visten así, etc. ¿Sí me explico? O como siempre su respuesta será, oh, eso es simbólico y no literal. ¿Vas conmigo? Yahweh se toma el tiempo de mostrarle, de darle un recorrido a Moisés allá arriba, ya sea por medio de una visión. Vamos a decir, como dijo Pablo, conozco un hombre que no en el cuerpo, fuera de él, no lo sé, solo Dios lo sabe. El caso es que se le da, se le muestra una sombra figura, ¿verdad? Se le muestra qué es lo que hay allá arriba. Hay tazones, hay cucharas, hay todo lo que acabamos de describir para que él haga una réplica acá abajo en la tierra. Acá abajo en la tierra, todos esos utensilios, todo lo que leímos, era utilizado por los sacerdotes de la tribu de Leví para hacer las fiestas solemnes de Yahweh en su debido tiempo, para ejecutar sacrificios. ¿Ok? Si aquí en la tierra eso servía para que los sacerdotes lo utilizaran, ¿para qué servía eso allá arriba? ¿O para qué lo tenía Yahweh allá arriba? ¿Lo tenía de adorno nada más? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y si Jesús es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y si Hebreos 1 dice de que los ángeles son ministros a favor nuestro, ¿qué hacen los ángeles allá arriba? ¿Qué hace un sumo sacerdote en un tabernáculo que no es la réplica, sino que es el verdadero, que tiene cuchara de oro? Ahorita lo vamos a leer, porque vamos a ver la diferencia entre lo que Ezequiel vio. Ezequiel tenía una visión del templo celestial
se encuentra en el libro de Ezequiel capítulos 40 al 48. En Ezequiel 40 al 42, Ezequiel recibe una visión detallada del nuevo templo, sus dimensiones y su estructura. Ezequiel 43, la gloria del Señor llena el templo. Ezequiel 44, reglas y regulaciones para los sacerdotes y el culto en el templo. Ezequiel 45 al 46, distribución de tierra santa y detalles sobre las ofrendas y festividades. Nota, ofrendas y festividades, esos son sacrificios y fiestas. ¿Ok? Pascua, los tabernáculos, primeros frutos, etc. Ezequiel 47, la visión del río que fluye desde el templo y revitaliza la tierra. Ezequiel 48, la asignación de tierra para las tribus de Israel y la descripción final de la ciudad santa. Puertas y patios. Ezequiel vio puertas y patios. Ezequiel vio varias puertas que conducían a diferentes patios del templo. Ezequiel 40, ahí está el versículo. Ezequiel vio el atrio exterior, un gran espacio donde se congregaba la gente. Vio el atrio interior, un espacio más sagrado dentro del templo. Ezequiel vio el templo propiamente dicho, incluyendo el lugar santo y el lugar santísimo. El altar de bronce, situado en el atrio interior, usado para sacrificios. El lugar para los sacerdotes. Habitaciones, Ezequiel vio habitaciones y áreas dedicadas a los sacerdotes. Vio el altar del incienso, donde se quema el incienso en el lugar santo. Vio los utensilios sagrados, incluyendo utensilios para los sacrificios y las ofrendas. El río de agua viva, que hablamos que fluye desde el templo y trayendo vida, y va trayendo vida, y trae vida y sanidad a la tierra. Ezequiel 43, 18, 27, él ve instrucciones sobre los sacrificios de holocausto y expiación en la nueva era. Ezequiel 44, 15, 31, reglas para los sacerdotes levíticos, incluyendo sus deberes relacionados con los sacrificios. Porque en el futuro Dios, Yahweh, va a volver a elegir levitas dentro del pueblo. Otro día vamos a entrar más a detalle en eso. Ezequiel 45, 13, 25, normas sobre las ofrendas y sacrificios que serán presentados. Ezequiel 46, 1, 24, detalles sobre las ofrendas y sacrificios en el día de reposo, en días de reposo y luna nueva. Creo que hasta este punto tenemos que estar de acuerdo que lo que a Ezequiel se le mostró es el templo de Dios, el que está ahí arriba, no la réplica. Es el templo creado por Dios mismo. Ezequiel es el que tuvo la visión, la mejor visión acerca de lo que es el templo de Dios. Y tú lo puedes leer desde Ezequiel capítulo 40 hasta 48. Espero que hasta este punto estemos de acuerdo, que fue una visión del futuro, del tabernáculo de Dios. Miró sacrificios, miró utensilios, miró habitaciones para los sacerdotes, cosas que se iban a utilizar para las ofrendas, para las festividades, y esto lo respaldan los profetas. ¿Ok? Todo esto se conecta con los demás profetas. Isaías 56, 6, 7 dice, y a los extranjeros que se alleguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Este es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, la ciudad celestial. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Más caro no puede estar. Entonces, ¿cómo es posible que el padrino Alpizar esté diciendo de que Hebreos capítulo 7 dice de que Jesucristo puso fin a todos estos sacrificios, que ya no hay más necesidad de hacer estos sacrificios? Y en las escrituras, porque esto no se ha cumplido, mi gente. Isaías 56, 6, 7 no se ha cumplido. Y dice, yo los llevaré a mi santo monte. Esto es lo que hemos venido hablando acerca de Isaías capítulo 2. En los postreros días, la casa de Dios será el monte más alto.
y a él acudirán todas las naciones y dirán, hey, vamos, aprendamos de sus caminos, porque de Sión saldrá la ley, porque esa ciudad hermosa que está en el tercer cielo tiene diferentes nombres. Jerusalén, la celestial, Mother Above, o sea, la madre que está en el cielo, el granero, tabernáculo de Dios, el paraíso. Entonces le está diciendo que nos va a llevar a su santo monte y nos va a recrear en mi casa de oración. Y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Ok? Esto no te debería de causar cortocircuito después de todo lo que hemos venido diciendo. Porque ya hemos visto lo que vio Ezequiel allá arriba. O sea, del tabernáculo que está allá arriba. Utensilios, cosas para el holocausto, cosas para las ofrendas, cosas para las festividades. Lo que se le mostró a Moisés para que hiciera una réplica acá abajo en la tierra. Veamos qué es lo que dice otro profeta. Jeremías 33:18. Y de los sacerdotes levitas nunca faltará varón delante de mí que ofrezca holocausto y encienda ofrenda y haga sacrificios todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Yahweh va a volver a elegir levitas, porque para Dios, y es que no quiero entrar mucho en detalle porque estaría sobrecargando, pero en el futuro, Yahweh va a volver a tomar levitas afuera de la ciudad para ver sacerdocio levítico también. Dentro de la ciudad, el sacerdocio de Melquisedec, en el orden de Melquisedec, que es sin genealogía. Pero eso lo vamos a explicar en otro video más a profundidad y los versículos que respaldan todo esto, porque yo sé que van a, si pudieran refutar lo que acabo de decir, intentarían hacerlo. Pero lo importante es que dice que los sacerdotes levíticos nunca faltará varón delante de mí que ofrezca holocausto y encienda ofrenda y haga sacrificios todos los días. Estas son cosas que todavía no se han cumplido proféticamente. Son profecías que todavía no se han cumplido. Veamos otra. Malaquías 3:4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Apocalipsis 6:17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá permanecer de pie. Y esto lo conectamos con lo que dice Malaquías 3:4. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Cuando hablamos de entregar una ofrenda a Jehová, era algo que se preparaba en un sacrificio. ¿Qué tipo de ofrenda? Un flor de harina, un buey, un cabrito, una oveja. Porque hay ofrendas, hay sacrificios para todo tipo, no solo para el perdón de los pecados. Entonces está diciendo Malaquías que esa ofrenda será grata a Jehová. Y será como en los días pasados, como en los años antiguos. Veamos otro profeta. Zacarías. Zacarías 14:16-21. Y aquí es donde lo que yo te estaba hablando. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén,
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrará la fiesta de los tabernáculos. Y en aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos santidad a Jehová. Nota, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será santa a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Esto es en el futuro. Esto no quiere, esto hablaba en los tiempos antes de que estaba el templo aquí o en el pasado. No, esto estamos hablando de eventos futuros. Y nota lo que dice al inicio. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el día de la ira de Dios, que es cuando Jesucristo vuelve a la tierra por segunda vez, Él viene a hacer guerra, a destruir a sus enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Son los esposos de estos sobrevivientes, son los hijos tal vez de estas madres, ¿ok? Que se enlistaron en el ejército, ¿verdad? Terrenal, que fueron persuadidos por Satanás, por la primera bestia, por la segunda bestia, qué sé yo, y les lavaron el cerebro diciendo de que, bueno, Dios es el mal, ¿ok? O tal vez con todos sus sentidos odiaban a Dios y no querían hacer su voluntad y pues querían ir, participaron, hicieron guerra, creyendo que podían vencerlo con sus armamentos nucleares, con sus bombas, con sus misiles, ¿ok? Ellos van a morir porque está profetizado que Jesús los va a destruir. Sus ángeles, su ejército de ángeles lo van a destruir. Está profetizado en el libro de Joel, está profetizado en el libro de Judas, está profetizado en muchas partes. Entonces, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, va a haber una serie de catástrofes, porque se va a ejecutar 7 sellos, 7 trompetas. Va a haber destrucción, pero no todos van a morir, ¿ok? Van a haber sobrevivientes. Y ellos van a subir de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y a qué más? A celebrar las fiestas de los tabernáculos. ¿Ok? No hay nada nuevo debajo del sol, mi gente. Lo que en un tiempo fue, volverá a ser. Porque Dios hace que las cosas se repitan. Y te lo estoy explicando de una manera por encima. Porque cuando un día en el futuro, no muy lejano, vamos a hablar específicamente acerca del día del Señor. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces, pero hay sobrevivientes. ¿Y sabes cómo sabemos también que hay sobrevivientes? ¿Te acuerdas un pasaje en las Escrituras que dice de que en la ciudad celestial existen 12 árboles que dan un fruto por mes y que las hojas de ese árbol sirven para sanidad a las naciones? Porque tú para ese entonces tú ya vas a haber resucitado. Si tú ya moriste por primera vez y moriste en buenos términos, los muertos en Cristo se levantarán primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados, arrebatados. Nos unimos con nuestros hermanos por un breve momento en el aire. ¿Okay? Mientras el Creador ejecuta su ira aquí en la tierra, lo que dice Isaías, creo que es Isaías 22, entra pueblo mío, cierra tus puertas mientras yo derramo mi ira en la tierra. Entonces, tú vas a haber resucitado, tú tienes la inmortalidad. ¿Para qué vas a necesitar hojas de sanidad si ya tú eres inmortal? Si tú ya no puedes morir. ¿Para quién son esas hojas de sanidad? Son para las naciones, son para los que sobrevivan, porque van a estar heridos
dentro de los 1000 años, cuando ellos habiten afuera de la ciudad celestial, ellos se van a enfermar y ellos van a acudir al monte más alto. Está profetizado que las personas van a vivir largo tiempo. El más joven va a ser de 180 o de 80 años, algo así. Como te digo, no tengo todos los versículos en este momento porque no es este el tema. Pero como puedes ver, los sacrificios vuelven a activarse, las fiestas se vuelven a activar, ¿verdad? Todo se vuelve a repetir. Ok, apurémonos porque ya nos tardamos mucho. Así que el argumento que hace el padrino Alpizar queda descartado, queda nulo por todo lo que hemos analizado. Hebreos capítulo 7 no anula, no enseña lo que él está diciendo, en absoluto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? La ley de Cristo, en sexto lugar, descansa sobre el principio de sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque esa es la ley de Cristo. Vean lo que dice el texto. La ley de Cristo dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumpliréis así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Dice la Biblia, guardar Shabbat. Y así cumpliréis la ley de Dios, ¿verdad? No, no dice eso, ¿verdad? No, dice, guarda, no coma conejo, ni coma camarones, y así guardarán la ley de Dios. No, 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 eso no dice el texto, ¿verdad? Sobrellevad los unos a los otros las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esta es la base jurídica sobre la cual descansa la ley de Cristo en el nuevo pacto. Bueno, el argumento número 6, la ley de Cristo descansa sobre llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:1-2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hemos terminado, ya refutamos las 6 partes. ¿Qué podemos decir de esta sexta parte? Sencillo. Ok, esto no ocupa explicación, mi gente. Todo lo que ya hemos dicho deja claro este punto. Quien guarda la ley de Yahweh ama al Creador, ama a su prójimo, ayuda a su prójimo, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, es justo con el jornalero, ama aún a sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos llegado al final. Luego seguiremos analizando la conversación porque aún falta más por decir, varios puntos que cubrir. Pero hemos llegado al final. Me duele la espalda, ya tomé más del tiempo que tenía que tomar. Espero que todo se haya entendido. No se diga más. Este fue su servidor Josué, sobreviviente de Analiza y Reflexión. Hasta la próxima.